Gloria a Dios, mis amados hermanos. Vamos a empezar otro discipulado más para ministros. Y hoy pues vamos a hablar acerca del progreso que un líder debe de tener para poder ministrar. Pero antes vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por la bendición que nos permite de estar haciendo un nuevo programa más y bendiciendo a los de casa. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos das. Permite, Señor, que tu revelación baje y que nos podamos someter bajo tu Espíritu Santo para que Él sea el que nos dirija, nos edifique, nos equipe para este último tiempo. Cúbrenos pentagonalmente y que este estudio sea de bendición a muchos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablar acerca de un personaje que habla la Biblia, que es Timoteo. Cómo Timoteo empieza prácticamente desde abajo en las cosas de Dios y cómo Dios lo va utilizando, y esto nos muestra a nosotros como ministros que tenemos que aprender el oficio. Esto lo digo porque muchos se emocionan adentro de una iglesia y tal vez no han aprendido cómo está organizada la iglesia, y de una vez ya no quieren servir, no quieren ejercer nada dentro de la iglesia, sino de una vez, aunque sea de pastor quiero, dicen, ¿verdad? Aunque sea de pastor, deme el privilegio. Entonces, hermano, vamos a ver la vida de Timoteo, cómo el Señor lo mete, hermano, en un equipamiento. Y me llama mucho la atención porque la Escritura declara que nosotros somos amados por Dios, pero en griego la palabra Timoteos, según la concordancia, el Strong, la palabra 5095 significa amado por Dios. Y hoy estudiaremos, hermanos, sobre este personaje, el cual el apóstol Pablo dirige dos de sus epístolas y que nos revelan mucho sobre el camino como hijos amados de Dios que nosotros recorramos, como hijos de Dios, amados que somos de Él, que también nosotros recorramos. Entonces, acompáñenme a la palabra de Dios en Hechos 19:22. Me voy a ir rápido. Dice: y habiendo enviado a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, el que quedó en Asia por algún tiempo. La palabra ayudante aquí es la misma usada para los diáconos o servidores, es la palabra diaconeo, según la concordancia 1247 del Strong, que tiene entre sus acepciones ser un siervo, ministrar a otros supliendo sus necesidades, en otras palabras, atender las mesas. Y fíjese que me llama mucho la atención porque nosotros, hermanos, una de las características que tiene el ministro genuino para estos últimos tiempos es que tiene que aprender a servir. Una de las cosas que nosotros debemos de entender es que debemos de aprender a servir. Se ha malinterpretado el papel que tiene que tener el pastor, se ha malinterpretado el papel que tiene que tener el anciano, se ha malinterpretado incluso el papel que tienen los servidores, porque lo primero que andan buscando es ejercer gobierno adentro de la iglesia, pero en realidad nosotros fuimos llamados a servir. En Mateo 20:25 Jesús les dice lo siguiente: pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero en el versículo 26 dice: no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiere entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser primero, ser vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, hermano, mire cómo el Señor se pone como ejemplo y les hace referencia. ¿Ya vieron a los gentiles cómo se enseñorean del pueblo? Ya vieron cómo los otros se están enseñoreando del pueblo y son servidores públicos. Pero así, eso no debe pasar en el reino de Dios. El hecho de que yo sea pastor no significa que empiece a ejercer un gobierno y a manipular ese gobierno y aprovecharme de la inocencia de las ovejas. Porque muchas veces uno, ¿será que puede ir a hacer aquello?
¿Será que puede ir a hacer aquello? ¿Será que puede venir? ¿Será que puede ir? ¿Será que puede...? Por ejemplo, no estoy por hablar mal, ¿verdad? Pero yo conocí a un pastor que yo amo mucho, y cuando él tenía necesidad allá en Guatemala, no usaba su carro. Dice, para eso tengo ovejas, vos, para que me sirven así como yo les sirvo. Decía él, ¿verdad? Pero estudiando la palabra, yo creo que nosotros somos los primeros que debemos de aprender a servir al pueblo. Si queremos seguir este bendito camino e ir progresando, debemos servir a nuestro Señor. Esto es integrarnos a una congregación y atender a los hermanos. Esta es una comisión apostólica que está escrita en la palabra. La iglesia al principio incluso estableció servidores para que se encargaran para atender las mesas, y así los apóstoles se dedicaran de lleno al ministerio de la oración y la palabra. Entonces los servidores, hermano, tienen un gran compromiso, pero ahí la otra vez estuvimos viendo cómo se prueban a los servidores, porque tienen que ser gente, hermano, que también amen, pero que también estén dispuestas a servir, porque en el servicio se dan muchas cosas. Por ejemplo, uno cuando alguien es maduro, pues sirve, pero el problema es ya cuando suceden problemas adentro de la congregación. Yo he visto muchos ejemplos, he visto con mis propios ojos, puedo hablar ejemplos palpables que yo he visto de hermanos que posiblemente están en la puerta, pero que tuvieron problemas con otros hermanos, y cuando el hermano está en la puerta y les dice, hermanos, bienvenidos, quíteme la mano de aquí, y entra. Entonces el otro hermano tiene que tener la capacidad de soportar eso y tenerle paciencia mientras las heridas son sanas. Y mira, hermano, y esto también lo tenemos que entender como ministros, porque incluso yo he visto ministros que se han retado incluso hasta golpes con otros, y que se dan la mano para la salida. Es increíble, pero cierto. Donde empieza, hermano, empiezan a haber situaciones bien difíciles, o el pastor o el que está predicando se aprovecha del gobierno, y cuando le dan un tirito en el púlpito, lo primero que hace es venir a atacar. Empieza a venir a destazar desde el púlpito, empieza a venir a ti, y eso no debe ser así. Entonces nosotros fuimos llamados a servir, no para que nos sirvan. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que el pueblo que se nos dio a apacentar no es para que nosotros le vayamos a cortar la lana, ni para que los vayamos a esquilar, ni para que los vayamos a trasquilar, que son dos cosas muy distintas, sino nos mandaron por la perniquebrada, nos mandaron para que sanemos a la herida, nos mandaron para que lleguemos por aquellas ovejitas que están pasando algún tipo de necesidad y que necesitan el calor de un pastor. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Sirviendo. ¿Cómo cree usted que el ministro, oiga bien esto, el ministro que entendió el trabajo de ser un servidor, ama las almas y está dispuesto a la hora que lo llamen, está dispuesto para atender las situaciones, está dispuesto de sacrificar todo? Es que miramos la parte bonita del púlpito y predicar y lanzar un par de bombazos y que la gente diga, wow, qué mensaje, pero eso no es exactamente el pastoreo. Cuando vienen las necesidades que se dan a las 3 de la mañana, cuando hay algún tipo de problemas, que el hermano está en el hospital, ahí es donde se mira si en realidad está el corazón de servicio. Como por ejemplo, me recuerdo de otro hermano que era el único que tenía carro, era el pastor de esa iglesia, y era el único que tenía un carro en esa iglesia. Y un día, como en la madrugada, en un pueblo, tenían que sacar a los enfermos, los tenían que sacar al hospital. Y llegó un grupo de gente que no era cristiana a molestar al pastor. Y le digo, mire, usted que tiene carro, fíjese que mi mujer se está muriendo, y ¿será que usted nos puede dar ride? Nosotros le pagamos el viaje. Y pues él les dijo, yo no soy taxista. O sea,
El hombre pues posiblemente ya estaba amargado, y no soy taxista, miren cómo se van, pero estaba dejando entrever el testimonio como ministro, estaba a tiempo completo, era el único que tenía un carro en esa aldea y que no pudo hacer ese favor. Entonces, ¿hasta dónde nosotros estamos dispuestos? Si dice la palabra que el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos? Si aún yo me podría poner incluso hasta como ejemplo, o ustedes o nosotros, los que estamos acá, ¿será que estamos tan dispuestos nosotros de servir a las almas si aún adentro de nuestro hogar nos cuesta ejercer ese servicio? Yo creo que una de las cosas que el Señor Jesús nos enseña, y estaba meditando yo ahorita, Él vino y nos enseñó a ser servidores, porque más adelante, pero que creo que vamos a ver, pero me llamaba la atención cuando llamó a Pedro. ¿Quién era Pedro? Era un jefe de una embarcación y tenía gente a su cargo. Entonces llega el Señor Jesús y le dice: Pedro, ven, te haré pescador de hombres. O sea, lo sacó de su reinado que él tenía y se lo llevó a servir a los hombres. Él como jefe como capitán del barco, podríamos decir, tenía autoridad sobre los que le servían. Él estaba acostumbrado a que le sirvieran. Y ahora Pedro lo hacen que venga y que sirva a esta gente. Exacto, pero él es donde le dice: te haré pescador de hombres. Tremendo, wow. Está muy bonita la aplicación. Y es que, hermanos, sinceramente, yo a veces me pongo a pensar, si yo hubiera conocido en realidad lo que es hacer el trabajo pastoral, aún lo estoy aprendiendo, aún estoy caminando por él, cada día lo entiendo más, cada vez que lo entiendo más, miro la gran responsabilidad que hay con las almas, porque en la Biblia es al único que le piden cuentas de las almas, y que es un ministerio que ahora muchos están despreciando, ya no se conforman con ser pastores, ahora quieren ser profetas, maestros, apóstoles, pero ya el ser pastor ya es uno de los ministerios primarios que ya casi lo están despreciando. Pero en realidad la función que hay en un ministro, pastor o no pastor, es que aprenda a servir. Tenemos que ser servidores todo el tiempo, ser serviciales. Más adelante me llama la atención porque en Hechos 6:2 me llama la atención porque los apóstoles convocan y dice en Hechos 6:2, dice: entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y le dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. La palabra de Dios para servir las mesas, pero en el 3 dice: por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres. Mire, y ahora miren las características que tiene que tener un buen servidor. Hombres de buena reputación. Pero si ponemos a un hermano al servicio, tal vez no conocemos su testimonio porque llegó a la iglesia y que nosotros no estemos necesitados, lo ponemos a servir y no sabemos si fue un ladrón o le debe dinero a un montón de gente, y cuando llega la gente y lo mira sirviendo: este ladrón está aquí, mejor me regreso. O no sabemos cómo está la reputación, como en muchas iglesias yo he visto algunos ejemplos. Y estoy hablando de las iglesias porque yo sé que somos el cuerpo de Cristo y de los ejemplos aprendemos. Pero a mí me tocó que estar en una iglesia en el cierto lugar del planeta Tierra. Y me recuerdo yo que iba con un hermano, y cuando lo vio predicar, cuando le dieron el tiempo al hermano que iba a predicar en esa campaña, digo: bueno, y este adúltero está aquí predicando. Y le sabía subir. En ese momento me dijo el hermano: ¿sabes qué? Vámonos, me dijo. Y me subí a la moto con él y yo empezaba en el evangelio, yo no sabía lo que me estaba hablando, pero hay gente que por servir a Dios en su anhelo, pero tiene una mala reputación y se esconde, se va a otros lugares, pero siempre el pecado los va a alcanzar. Pero la gente que escogieron era gente de buena reputación. El segundo elemento que yo miro acá en la palabra es que dice: llenos del Espíritu Santo. El poder, el dunamis, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría.
a quienes podamos encargar esta tarea. ¿Por qué llenos del Espíritu Santo? Porque solo el Espíritu Santo nos va a poder guiar a hacer esta labor de edificar a los santos en estos últimos tiempos, y también de sabiduría para tratar un tema, para tratar un problema adentro de la congregación o fuera de ella. Porque sin sabiduría vamos a cometer muchos errores, hermano. Y si no tenemos la palabra, si no tenemos el conocimiento y nosotros no tenemos el temor de Dios, entonces